Y empezamos con temas de salud y una gran invitada que nos va a estar hablando acerca de mitos y de realidades acerca de la nutrición. ¿Usted siente, Julito, que se alimenta bien? Sí, precisamente ahorita estaba tomándome un delicioso jugo de maracuyá con arepa. ¿Con azúcar o sin azúcar? Con azúcar un poquito. ¿Arepa de harina blanca o integral? Arepa de harina blanca. ¿Con mantequilla o sin mantequilla? Sin mantequilla. Pues bien, ya, eso era paréntesis. Cuando se hace referencia a la nutrición, se habla de la ingesta de alimentos, los cuales deben cubrir las necesidades dietéticas del organismo. Cuando una persona tiene una mala nutrición o malnutrición, puede aumentar la presencia de ciertas enfermedades. Además, se puede alterar el desarrollo físico y mental y si no tiene una buena nutrición, se puede reducir la productividad. Hoy nos está acompañando Olga Lucía Pinzón, nutricionista de la Clínica Mederi. Olga, bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días, gracias por la invitación. Hablemos de la nutrición. ¿Cómo es una persona bien alimentada y cómo es una persona mal alimentada? Bueno, una persona bien alimentada es aquella que consume de todos los grupos de alimentos, es decir, consume una porción de proteína, carbohidratos y grasa, pero en unas cantidades y en unas porciones específicas. ¿Cuándo está una persona mal alimentada? Cuando comienzan a ser demasiado selectivos sin tener la guía de un profesional en la salud o un nutricionista. Entonces son las personas que solo optan por comer frutas, solo comen proteína y comienzan a suprimir ciertos alimentos de algunos grupos que los pueden llevar a generar deficiencia. ¿Es directamente proporcional que una persona sea gordita, obesa, que esté bien nutrida, o una persona que sea muy delgadita, que esté desnutrida? Bueno, siempre esos extremos, ya sea la excesiva, o sea, la delgadez, el sobrepeso y la obesidad, indican malnutrición. Una persona debe estar en su peso saludable, que a veces no es lo mismo que el ideal, ¿sí? Porque depende de la contextura y del metabolismo de la persona. Pero, doctora, ¿es bueno tener un peso debajo de la cama, por ejemplo? ¿Eso no lo afecta a uno, no lo presiona? ¿Un peso? Un peso, sí, para uno llegar y pesarse todos los días. Una báscula. Perdón, una báscula, doctora. ¿Es buena? Bueno, ¿qué se sugiere? Que uno sí tenga una rutina en cuanto a tomarse el peso. Se sugiere que se establezca un día en la semana, ojalá en ayunas y con la menor ropa posible cuando uno está en su casa, para llevar un control de peso y evitar que a veces esos excesos que no nos medimos nos lleven a ganar esos kilos de más. No se puede llegar a una obsesión, estarse pesando constantemente. Mira, yo hace mucho tiempo me pesaba una vez a la semana, una vez al mes, pero eso de pronto lo vuelve a uno como loquito. Me subí un kilo, me bajé un kilo. Y mire que estaba viendo en estos días también un experimento que hizo una muchacha que pesaba, pongámosle, 60 kilos. Se veía delgada, cuerpo promedio, normalito, sin hacer mucho ejercicio. Empezó a hacer ejercicio, empezó a alimentarse de mejor manera, bajó de peso a los 55 kilos, de 60 pasó a 55, pero se veía sin un cuerpo muy definido. Después llegó a pesar 62 kilos, más de lo que pesaba inicialmente, pero era de masa muscular. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿qué tan importante es la báscula o qué tan importante es cómo yo me veo frente al espejo? Bueno, la báscula es importante para el control del peso, pero no se puede convertir en una obsesión. Por ejemplo, a veces tenemos pacientes que comienzan un plan de alimentación equilibrado y comienzan a hacer una pérdida de peso, pero no tan rápido como ellos esperan. Entonces, como comienzan a pesarse todos los días, cada semana, no se motivan al ver que la pérdida no es la esperada. Sí. Lo que tú dices referente a la figura corporal, a la silueta, es muy cierto. Las personas comienzan a cuidarse con la alimentación, con ejercicio, y lo que cambia es su estructura corporal. Entonces, comienzan a perder grasa, pero comienzan a tener más músculo, lo que hace ver un cuerpo definido y no precisamente con un menor peso corporal. Muy bien. El agua. Entonces, sí es bueno levantarse y lo primero que hay que hacer es tomarse un vasito de agua, lo mismo al levantarse como al acostarse. Sí. Entonces, lo ideal es que mínimo consumamos 2 litros de agua en el día y que lo hagamos durante el transcurrir del día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Por qué? Porque el agua tiene unos beneficios a nivel metabólico y al tomarlo inicialmente en la mañana nos ayuda a activar el metabolismo. Tenemos aquí entonces algunos mitos para debatir contigo. Claro. Nos diga si es verdadero o falso. Primero, ¿El pan engorda? El pan verdadero. ¿No? ¿Verdadero? ¿Qué dice la doctora? No. ¿Falso? Falso. Lo que pasa es que hay que saber qué cantidad de pan voy a consumir.
Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tajada de pan de aproximadamente 30 gramos para consumir al desayuno, que sería una rebanada, perfecto, pero si yo ya voy a comerme 3, 4, 5 rebanadas, claro que voy a comer un exceso de calorías y de carbohidratos que me puede contribuir si no tengo una dieta Por eso equilibrada. una tajada de pan es muy A ver, poquito. pero, o sea, entonces sí me puedo comer un pedacito de pan por la noche antes de acostarme. Sí, siempre y cuando tengas una dieta equilibrada durante el bueno. día. Porque, por ejemplo, si comimos en desorden bastantes carbohidratos en el día y por la noche queremos sellar con ese pancito, ya ese pancito es de más. Pero sí, está dentro de las cantidades de calorías y carbohidratos recomendadas para el organismo, esa tajada de pan puede ser ¿Qué tan permitida. cierto es que engorda menos un pan integral que un pan blanco? Bueno, depende de la cantidad de grasas y azúcares que se le agregue al pan. Entonces, hay panes integrales que no tienen azúcar, que no tienen caramelo, que tienen adición de fibra, frente a un pan blanco que puede tener azúcar, miel, uvas pasas. Entonces, la composición nutricional cambia. Pero hay que tener mucho cuidado porque no todo pan integral a veces tiene menos calorías, porque hay algunas preparaciones que incluyen, por ejemplo, caramelo, azúcar morena, entonces uno ve el pan de un color café muy atractivo, pero no siempre tiene Y menos es aprender a calorías. leer también como la tabla nutricional. No sé si le ha pasado, doctora, que uno va a comprar cualquier clase de pan o cualquier tortilla y dice que es integral. Y uno mira ingredientes y lo primero no es harina integral, sino harina de trigo fortificada y por allá está la harina integral. Entonces realmente no son tan integrales esos productos. Y así pasa con muchos productos light, ¿sí? Porque el nombre light indica que tiene un aporte nutricional menor al producto de referencia, más no significa que sea un producto bajo en calorías y saludable. Entonces, por eso es muy importante que todos leamos la etiqueta. Si, por ejemplo, queremos un pan completamente dietético sin azúcar, tenemos que ver en la etiqueta que no esté el azúcar, porque puede decir pan light y cuando miro la etiqueta efectivamente tiene una cantidad de azúcar en los ¿Y esos ingredientes. productos light ayudan a adelgazar? Bueno, muchas personas lo asocian a que si estoy comiendo productos light voy a bajar de peso. Y no, porque los productos light también tienen calorías que si no se controlan adecuadamente voy a ganar peso. Tenemos preguntas de nuestros televidentes, Claro. doctora. ¿Qué síntomas me permiten saber que tengo mala nutrición? Bueno, uno de los primeros síntomas es el peso corporal, entonces tengo que saber si me estoy alimentando mal, si estoy en un sobrepeso o obesidad o también estoy en una delgadez extrema. 2, por lo general comenzamos a sentir cansancio, agotamiento, mareo asociado al inadecuado consumo de alimentos. ¿En el cuerpo se manifiesta de alguna manera? Si se nos cae el pelo, si hay resequedad, si se parten las uñas. Sí. Cuando comenzamos a alimentarnos inadecuadamente, comenzamos a hacer déficit de minerales, vitaminas, de nutrientes específicos que se reflejan en la caída del cabello, falta de brillo en el cabello, se nos parten las uñas fácilmente, la piel se pone reseca. Entonces, todos esos síntomas son una alerta para que miremos y revisemos nuestra alimentación. Doctora, azúcar blanca, morena, stevia, panela. ¿Cuál de esas o todas sirven? Bueno, todas sirven de acuerdo al estado nutricional de la persona. Entonces, por ejemplo, en los planes de alimentación para las personas cuando están en sobrepeso y obesidad, uno por lo general quita el azúcar simple, entendida como azúcar blanca, morena, panela, y recomienda, por ejemplo, el stevia, porque hay personas que se les dificulta mucho en un plan de alimentación dejar el azúcar de una vez. Entonces son como unos pasos que uno va dando. Lo ideal, por ejemplo, si estamos en un plan para bajar de peso, es suspender todo tipo de azúcar. Contrario, si es una persona que está en un estado de malnutrición por un peso bajo muy extremo, en donde debemos equilibrar la dieta y va a ser necesario algunas calorías de fuentes de carbohidratos simples. Uy, el agave, ay Dios. Bueno, tenemos preguntas en las redes sociales también, doctora. Y nos dice @TaboSa. ¿Existe algún aporte nutricional que me permita prevenir las enfermedades? Bueno, en la prevención a través de la nutrición, ¿qué se está recomendando? El consumo de agua, el consumo de frutas y vegetales, mínimo las 5 porciones
al día y hacer todos los tiempos de comida, o sea, evitar ayunos prolongados. Eso que digo, no, yo mejor no desayuno, el almuerzo me como una proteína con una ensalada y por la noche me tomo alguna bebida. Ahí en esos desequilibrios es donde comienzan a verse afectaciones en el organismo que nos pueden llevar a alguna enfermedad. Doctora, otro mito, ¿qué tan cierto es que si omitimos alguna de las comidas principales, bien sea el desayuno, el almuerzo, la comida, bajamos más rápido de peso? Es un mito falso, pero muy común en el día a día. ¿Por qué? Porque el metabolismo necesita estar trabajando. Entonces, cuando yo hago un ayuno prolongado, o sea, omito un tiempo de comida, lo que hace el organismo es volver el metabolismo más lento, hacer una reserva y prepararse para el tiempo de comida que hago como mecanismo de defensa, porque dice, no, más adelante no va a comer, entonces tengo que tener una reserva. Entonces dicen, no, pero si yo acumula, entonces dicen, pero si yo no desayuno, casi no como, únicamente como el almuerzo y no bajo de peso. Y muchas veces le dicen, sí, sobre todo no vas a comer y vas a estar en ese peso. Sí es verdad, porque su metabolismo ya se vuelve tan lento que almacena lo poco que come y no bajan de peso. En los casos donde se reemplaza una comida por un batido, por una bebida, por una malteada, ¿pasa lo mismo? Sí. Con los batidos y las malteadas hay que ser muy cuidadosos. Como nutricionista no digo no, pero tampoco digo que deben ser la única alternativa, sino que deben estar dentro de un plan de alimentación equilibrado y que no se te vuelva la rutina. Entonces vemos que hay personas que se van al extremo, entonces desayunan el batido A, almuerzan el batido B y comen el batido C. Y también pierden como el disfrute de una alimentación sana en el organismo y con todos los beneficios que hay en la alimentación natural. O aquel que es carnívoro y dice, voy a bajar de peso, me voy a volver vegetariano ya. ¿Uno podría hacer eso así de tajo, doctora? Bueno, el ser vegetariano tiene que tener detrás del plan de alimentación como una filosofía que te dé la fuerza para lograr ser vegetariano en el tiempo. Y dos, una dieta vegetariana debe estar muy bien acompañada por un profesional en la salud para evitar hacer deficiencias de nutrientes. Entonces vemos de pronto la persona que consumía mucha carne y de un momento a otro dice, me voy a volver vegetariano y asumen vegetariano como comer solo ensaladas, sí, frutas y verduras y dejan todos los demás alimentos que también tienen nutrientes que se encuentran, por ejemplo, en la leche, en los huevos, en la carne, que el organismo necesita. Y es que puede pasar todo lo contrario. Mire que estaba viendo una noticia en estos días donde salió un estudio acerca de las personas que optan por el vegetarianismo o por el veganismo de manera, digamos que irresponsable, de cierta manera, sin la ayuda de un profesional, que tienden a consumir más alimento chatarra, más alimentos de calorías vacías, más carbohidratos. Y a mí me ha pasado muchas veces. Uno come más harina cuando no quiere comer carne, ni pollo, ni pescado. Uno le encanta la pasta, el arroz, los panes. Sí. Ser vegetariano con un adecuado plan de alimentación y suplementación de nutrientes es un estilo de vida saludable. Pero hay que ser muy insistente en el acompañamiento de un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque sí ha pasado. Por ejemplo, teníamos una paciente que en el afán de bajar de peso dijo, voy a ser vegetariana. Entonces comenzó a comprar paquetes de soya, pero entonces ya, por ejemplo, se le volvió una cantidad de paquetes de lo que comía en el día, entonces a la hora del almuerzo comía entonces el arroz, la papa y la ensalada, o sea, no era equilibrado ese plan vegetariano y no perdía peso. Claro. Tenemos más inquietudes de televidentes. Aquí está la siguiente. ¿Cuál es la relación entre enfermedades crónicas, nutrición y alimentación? Bueno, las enfermedades crónicas están relacionadas directamente con la alimentación. Por ejemplo, si una persona diabética no se cuida en la cantidad de carbohidratos y en la distribución de los nutrientes, pues puede llevarse a complicaciones mismas de la diabetes por el inadecuado plan de alimentación. Entonces, en las enfermedades crónicas ahorita estamos trabajando fuertemente en la educación nutricional, que se coma correctamente y que se haga la restricción de los alimentos que están relacionados directamente con la enfermedad crónica. Por ejemplo, en la hipertensión estamos diciendo no al salero de mesa. ¿Por qué? Porque puede ser que a mí me sirven mi comida sin sal, llevo un adecuado plan de alimentación, pero colocan el salero y así yo no haya probado, ya la mente me dice, agreguemos un poquito de sal. Entonces son esos cuidados porque alimentación, nutrición y enfermedad crónica son una relación muy estrecha. En los restaurantes en Uruguay, el presidente uruguayo prohibió que en los restaurantes se pusiera salero.
en las mesas, Sí. precisamente para evitar eso. Tenemos más preguntas en nuestras redes sociales. Bueno, Maleja, tengo 29 años. ¿Cómo puedo conocer la cantidad y los tipos de alimentos que debo consumir? Bueno, entonces, la cantidad depende efectivamente de tu edad, tu peso, tu estatura y tu estructura corporal. Lo ideal, y es lo que uno sugiere, es visitemos a un profesional que nos dé un plan de alimentación de acuerdo a mi contextura y yo lo pueda seguir. Muchas veces queremos como la receta y nos pasa mucho a los nutricionistas. Oye, tengo 30 años, ¿qué debo comer? No solo con esos datos yo puedo decir cuál es un plan de alimentación. Debo hacer todo un examen completo y luego hacer un cálculo del plan nutricional para un manejo individualizado. Cualquier inquietud se pueden comunicar con nosotros al 410-7325. Estamos con Olga Lucía Pinzón, nutricionista de la Clínica Meder, y también a través de las redes sociales, @bananas_con1. Otro mito: las frutas se están volviendo los enemigos de la alimentación de muchas personas. ¿Qué tan cierto es que engordan si se consumen como postre, si se consumen después del mediodía, que en la noche no se debe uno comer ni una piña, ni una papaya, ni un banano, ni ninguna No, porque fruta? el banano tiene mucho azúcar, entonces Que uno tiene no mucho duerme. azúcar, entonces, ¿qué está pasando? Bueno, hay que partir de que las frutas son un alimento muy saludable y que también debemos tener cuidado es en las porciones, y que dependiendo de la fruta varía el contenido de fructosa de la misma. ¿Qué pasa? Que muchas personas están asociando ese contenido de fructosa con contenido de azúcar y lo asocian a un postre, lo que no es verdad. Pero yo les digo, mire, es preferible que usted consuma una porción, por ejemplo, en el desayuno, de una porción de papaya, o que si está almorzando y no tiene la opción sino de ir a un restaurante donde, por ejemplo, la sopa puede ser solo harina, es preferible que usted de entrada consuma un plato de fruta y elimine, por ejemplo, la sopa. O la otra opción, si como postre, entonces dicen, no, es que la fruta no debe ir como postre, pero yo prefiero una porción de fruta de pronto a un brownie con helado. O sea, si vamos a mirar el aporte nutricional, es donde está el balance que debemos hacer. Hay que decir sí a la fruta, y más en las campañas que estamos en la alimentación saludable. Tenemos más preguntas en las redes sociales. A ver. Allá está, mira, Viviana Majekpibi, @Majekpibi. Me canso mucho cuando hago ejercicio y me da hambre. ¿Qué puedo hacer para que esto no me ocurra? ¿Qué puedo comer antes? Bueno, cuando nos cansamos, o sea, mucho al hacer ejercicios porque no tenemos una reserva adecuada de carbohidratos. ¿Qué le recomendaría yo? Nosotros estamos trabajando antes de iniciar el ejercicio, por ejemplo, un yogur con una porción de fruta. Una hora antes, porque muchas veces vamos comiendo, llegamos al gimnasio, iniciamos la rutina. Entonces debe ser una hora antes, de manera que se comience todo el proceso de digestión y absorción de nutrientes para prepararnos para la actividad física. Un bocadillo, una chocolatina antes. Bueno, sí lo puedes hacer, pero depende en el plan de alimentación que estés. Si tú eres una persona saludable y vas a hacer ejercicio porque es tu rutina diaria, lo puedes hacer. Pero si estás en un sobrepeso o una obesidad donde te estamos controlando todos los azúcares simples, te diríamos no. Pero en el caso cuando la persona se debilita, se le baja el azúcar, se le pone todo el mundo nublado, cuando está haciendo ejercicio, ¿recomiendan eso? Como un bocadillito. Un bocadillo chocolatincito. en una porción pequeña o en una chocolatina que sea aproximadamente la mitad del dedo. No que nos comamos, entonces llevamos la barra y nos consumimos la barra durante el ejercicio. Tengo una pregunta en Twitter de Maribel Monroy, y nos dice que cómo hacer para quitar la ansiedad o controlar la ansiedad de comer. La ansiedad, hay dos puntos fundamentales. Uno, fracciona tu alimentación, o sea, no omitas comida, sino es desayuno, 9, almuerzo, 11 y cena. Dos, consume bastante agua, y preferiblemente cuando soy ansiosa debo consumir el agua antes de los tiempos de comida principal, o sea, antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Otra alternativa es tener nueces, puedo tener maní, almendras a la mano, de manera que si comienzo a sentir la ansiedad las pueda probar, pero lo que decimos los nutricionistas es no más de una cucharadita. ¿Y qué pasa? Que muchos llevamos el paquete de maní de almendras, nos da la ansiedad y acabamos el paquete. Entonces, que el paquete sea mi compañero y voy tomando pequeñas porciones cuando siento esos ataques de ansiedad.
Doctora, muchísimas gracias. Bueno, ¿Y dónde la gracias a encontramos? ustedes. Bueno, en el Hospital Universitario Mayor Mederi estamos a su disposición.